Las clases en la universidad han comenzado, los pasillos se vuelven mares de gente, caras nuevas en su totalidad, este nuevo ambiente lo tiene atrapado, no esperaba un cambio generacional tan grande en este centro de estudios. La rutina diaria para este joven universitario es la misma a diario, levantarse sin muchos ánimos, tomarse el desayuno que le deja su madre sobre la mesa de la cocina y salir presuroso para no perder el bus que lo lleve a su centro de estudios. Esto es lo que le sucede a Manuel, un chico universitario de 20 años, que tras varios días de ir y venir, no sabía qué esperar de este lugar, sus pocas ganas por asistir a diario eran visibles. Había un desacuerdo en su mente, no encontraba la flecha de orientación, nada parecía llevarlo hacia un camino directo. Las pocas amistades que había conseguido en unas semanas, en nada ayudaban en cambiar este panorama que tenía frente a sus narices. Te pido que nos acompañes un momento y seas parte de esta historia, quizás te pueda resultar conocida, de lo contrario, podrías ayudar a alguien que está siendo parte de una bonita ilusión o alguna situación parecida. Quédate unos minutos con nosotros, busca un lugar agradable, acomoda tus auriculares, busca el sonido preciso, que vamos a empezar. Manuel tiene poco entusiasmo por despertar temprano, tomar el bus que lo haría llegar a su centro de estudios, es un trayecto de casi 50 minutos, estar aquí unas horas y volver a casa no era el problema para este joven universitario, que cursa su primer año de estudios, había algo que no sentía, algo que no tenía en su interior, la motivación por el estudio, es lo que le faltaba a este joven. El centro de estudios, no era como se lo había imaginado, tenía otras expectativas sobre este lugar, por anuncios o referencias de otras personas, se lo había imaginado diferente. Este cambio de ambiente, adaptarse a los nuevos horarios, profesores poco amigables, esto y quizás otros detalles lo tenían desmotivado. El padre de Manuel tiene muchos títulos colgados en la pared de su oficina, y siempre animó a su hijo para que se hiciese de una carrera profesional, lo convenció para que siguiera sus pasos, olvidando preguntar la verdadera vocación que sentía. Esta pregunta no se la hizo, simplemente asumió que era lo mejor para este joven. Nuestro amigo, en cierta manera, se vio condicionado a seguir los consejos de sus padres, que podría decirles, en estos momentos, no se encontraba en una situación de decisiones propias, debía de aceptar las sugerencias impartidas por ellos, y hacer lo mejor que estuviera en sus manos para no darles un disgusto. Esa podría ser la causa, para que Manuel vaya tan desanimado a clases, no tener esa alegría diaria por asistir, lo estaba volviendo un poco inseguro para tomar decisiones y negativo en la mayoría de veces. Una manera que encontró para sobrellevar estas horas de estudios, fue sentarse adelante, ya que así le quedaba más cerca la puerta de salida. Las primeras semanas pasaron rápido, pero todos sabían, que le quedaban muchos meses más de estudio, sintió temor de seguir una rutina sin sentido, hacer las mismas cosas a diario, se veía obligado a terminar esta carrera, llegar a la graduación, el coche nuevo y que eso fuera todo. Volver de las vacaciones, fue el inicio de una nueva etapa, encontró la mejor manera de terminar con ese desánimo que lo consumía a diario. Durante el transcurso de los días, su estado de ánimo había cambiado, fue un cambio notable, su interés en llegar a tiempo a las clases, se vio plenamente reflejado en sus calificaciones. Al parecer, había encontrado una motivación, su desempeño académico lo demostraba en cada oportunidad que tenía, la confianza perdida, lo había encontrado, sintió la necesidad de ir a la universidad sin importar haberse desvelado la noche anterior. Despertar temprano se había vuelto una necesidad, ni el largo viaje hasta el centro, o las incomodidades que podrían suceder durante el trayecto lo desanimaban. ¿Qué podría haber motivado ese cambio? De cierta manera era muy positivo para todos, ahora podría estar contento y seguir desarrollando sus estudios de manera provechosa, sin tener que dar marcha atrás en sus estudios universitarios. Una hermosa profesora, fue quien propició esta motivación, debemos de saber que ella, no hizo nada, ni dio un motivo para que Manuel se sintiera atraído. Podríamos decir que las horas de estudio junto a su profesora, eran las más felices, no podía faltar, eso no era posible en su agenda diaria, las demás materias las llevaba bien, no hacía falta estar presente en esas aulas. Pero para estar en el aula de esta profesora, todo podría esperar, nada podría desviarlo del camino hacia ese salón de clases. Estar sentado en primera fila, atender de manera tranquila y serena, se había convertido en una nueva rutina, pero ahora era muy agradable estar en este salón de la universidad. La atenta profesora, solo cumplía con su trabajo, ponía énfasis en explicar algún tema que no quedara captado por todos, tener más contacto visual con los alumnos de la primera fila,
era lo más normal, sentarse de manera apropiada, sin tener que mostrar más de la cuenta, pues era un detalle que debía de cuidar. Estos detalles fueron interpretados de una manera diferente. Nuestro amigo Manuel se sentía elegido por esta profesora, su mente fantaseaba, de manera que pensaba en una posible relación sentimental, creía sentirse el único dueño de sus miradas, sus gestos y hasta de sus sonrisas, pero esto estaba muy alejado de la realidad. Es aquí donde el juego de miradas tiernas y cálidas hacia ella empezaron a surgir, los gestos de amabilidad hacia esta hermosa mujer, las palabras de romance, con ciertas notas poéticas siempre estaban listas para ella. Hay algo que debemos de recordar, la diferencia de edades entre ellos, pero eso no fue ningún impedimento para que nuestro amigo cesara en sus intentos por conquistarla. La marcada posición académica no era una razón para que dejara de soñar, se había creado su propia aventura, un romance ficticio, una fantasía entre ellos, pero todo esto solo estaba en sus fantasías. Los reiterados rechazos por parte de la profesora no limitaron sus ganas en tratar de convencerla para salir a caminar por las enormes áreas verdes de la facultad, tomar una taza de café, quizás un granizado de limón. Todo lo contrario, aceptó con buena gana que esta relación no podría ser la correcta, pero nada le impedía llevar este sentimiento en su pecho, que dio un vuelco a su rutina diaria. Las palabras de su maestra lo guiaron por el mejor camino. Ella en cierto modo, se sentía halagada por estas muestras de afecto. Manuel se portaba de manera tierna y elegante con ella, a sus cortos años. Entendía que a veces es mejor cultivar una buena amistad. Esta situación para ambos era la más ideal. Hasta ese momento, nadie había pasado los límites de la confianza y el respeto. El trimestre llegaba a su final, las clases seguirían su rumbo, cada uno continuaría con sus vidas, cada uno haciendo lo que le corresponde a su edad y su actividad, estudiantil o laboral. Lo cierto es que Manuel supo interpretar las señales que decían que esto era agradable, pero que no sería la relación idónea para ambos, ya que por ahora, solo podrían ser lo que ambos han venido a buscar en la universidad, él como estudiante y ella como profesional. Las cosas quedaron claras, pero nada podría quitar de la cabeza las ilusiones que se habría hecho, tener más de una historia secreta, que solo él conocería a detalle. Podríamos especular en las posibles opciones que hubieran tenido, ambos eran de diferentes edades, la relación profesora-alumno podría verse afectada, el respeto como tal podría haberse perdido. Por más de una ocasión aceptaron que los vean juntos, pero lo primero era aceptar la realidad entre ambos, en este caso ambos tenían claro lo que no podrían hacer. La bonita relación de amistad solo dio una motivación extra a nuestro amigo Manuel, no podemos intentar decir que no era lo más normal. Tampoco se acabaría el mundo si sucediese algo entre ellos, seguro que en otras circunstancias, las cosas hubieran sido diferentes. Esta historia entre Manuel y su profesora, puede dejarnos muchos mensajes, y debemos de interpretarlos de la mejor manera. Siempre vamos a querer que sean mensajes positivos, donde cada uno pueda interpretar las cosas a su libre entendimiento. Tenemos fantasías, ilusiones, sueños y cuando es hacia alguien, son más vibrantes y emocionantes, ya que sea lo que hagamos, lo hacemos con mucho cariño. Solo podemos agregar que cuando pensamos en alguien a quien conocimos, sea de una forma u otra, y recordamos algo de ese momento en especial, se nos viene a la cabeza las palabras que podríamos haber utilizado, también en lo que podría haber sucedido. En la siguiente historia que tenemos preparada para ti, vas a descubrir una situación parecida a esta bonita ilusión, una historia contada por una bella mujer, podemos asegurar que la vas a disfrutar. Suscríbete a nuestro canal, así no te perderás ninguna de nuestras historias.